En pleno corazón de la Edad Media, sin la tecnología avanzada de hoy, las comunidades medievales desarrollaron un sistema de seguridad doméstica sorprendentemente eficiente. A diferencia de los modernos sistemas de alarmas electrónicas y cámaras de vigilancia, los medievales dependían de la solidaridad comunitaria y de mecanismos ingeniosos y rudimentarios. Estos métodos, simples pero efectivos, convertían sus viviendas en fortalezas. ¿Cómo las comunidades medievales protegían sus hogares sin alarmas? La respuesta reside en la creatividad y cooperación de cada uno de sus miembros. La vida en la Edad Media era extremadamente difícil. La lucha por la supervivencia no solo implicaba defenderse de invasiones externas o saqueos, sino también enfrentar las múltiples amenazas cotidianas que ponían en riesgo la vida de los habitantes. Las clases altas, aunque disfrutaban de una vida más cómoda y lujosa, vivían bajo la constante amenaza de conspiraciones políticas, traiciones y revueltas sociales. En cuanto a las clases bajas, el escenario era aún más complicado. Además de las amenazas más visibles, como las luchas por el poder local o las invasiones de bandas o de bandidos, se enfrentaban a constantes peligros invisibles como la peste, las enfermedades contagiosas y las hambrunas. En este contexto, la protección personal y familiar era vital. La esperanza de vida rara vez superaba los 40 años, lo que hacía que los hogares se convirtieran en el último refugio para muchas familias, las cuales se veían obligadas a defender con uñas y dientes lo que tanto les costaba mantener. A menudo, la visión popular de la Edad Media está plagada de imágenes de grandes batallas, invasiones y asaltos épicos. Sin embargo, los verdaderos peligros que acechaban a las personas de la época no eran tanto los ataques masivos de pueblos enemigos como las amenazas más cotidianas, pero no menos letales. Las epidemias, como la peste negra, diezmaron poblaciones enteras mucho más que cualquier incursión militar. Las luchas internas en las aldeas, disputas por recursos escasos o incluso por cuestiones de honor daban lugar a situaciones tan fatales como las de los asesinatos por motivos triviales, como el caso de un hombre que perdió la vida en 1345 tras una disputa en un pub donde un pastel de carne se utilizó como arma mortal. La cotidianidad de los medievales estaba llena de temores más inmediatos, que a menudo no tenían nada que ver con los grandes saqueos, sino con las disputas por la comida, la bebida o los escasos recursos. En términos de seguridad, existía una clara diferencia entre los ricos y los pobres. Los aristócratas y nobles, por ejemplo, gozaban de un nivel de protección física mucho mayor que las clases bajas. Vivían en castillos imponentes o en mansiones rodeadas de altos muros de piedra, donde guardias y soldados vigilaban constantemente. Sin embargo, esta seguridad física no los eximía de los peligros, ya que las amenazas a las que se enfrentaban eran de naturaleza política. Traiciones, conspiraciones y rivalidades familiares ponían a menudo a los nobles en el centro de intrigas que podían terminar en muerte. Por otro lado, los campesinos, que vivían en condiciones mucho más humildes y precarias, no contaban con castillos ni fortificaciones. A pesar de esto, su seguridad no dependía tanto de murallas físicas, sino de un sistema colectivo de protección en el que cada miembro de la comunidad jugaba un papel fundamental. La solidaridad era esencial, y aunque los campesinos carecían de riquezas y castillos, su red de apoyo mutuo les proporcionaba una protección considerable frente a los peligros más inmediatos. Las murallas que rodeaban las ciudades medievales no solo tenían una función defensiva, sino también simbólica y jerárquica. Estas murallas representaban una división física y social entre las clases. Las ciudades medievales, como la famosa muralla de York, no solo eran defensas ante ataques externos, sino una manifestación de las diferencias sociales de la época. Los ricos y poderosos vivían en el centro de la ciudad, protegido por las murallas, mientras que los más pobres ocupaban las zonas periféricas, más vulnerables a ataques o saqueos. Además de su función defensiva, las murallas también jugaban un papel clave en la economía. Regulaban el comercio y controlaban el paso de personas y mercancías, lo que les daba un poder económico y social crucial.
En tiempos de epidemias, las murallas servían de barrera para contener la propagación de enfermedades, un recordatorio de cómo la seguridad y la salud pública estaban interrelacionadas. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos. Y es que vemos cómo en las zonas rurales medievales, la protección de los hogares dependía de la astucia y el ingenio, dado que los campesinos no contaban con las enormes fortificaciones o los lujosos castillos de la nobleza. El concepto de seguridad en estas áreas no podía depender de muros de piedra o soldados entrenados, sino de estrategias adaptadas a sus recursos limitados. Uno de los sistemas de protección más utilizados era el de los perros guardianes. Estos animales desempeñaban un papel esencial al alarmar a la comunidad con su inconfundible ladrido en caso de que se acercara algún intruso. Los campesinos sabían que el ladrido de un perro podía ser el primer indicio de un peligro inminente, ya que su agudo sentido del olfato y la audición les permitía detectar movimientos sospechosos incluso antes de que los humanos pudieran hacerlo. De este modo, los perros se convertían en una especie de primer sistema de alarma rudimentario pero efectivo. A la par de los perros, otro mecanismo ingenioso empleado para la seguridad doméstica eran las campanas. Estos instrumentos, que en ocasiones se fabricaban con fragmentos de metal o restos de utensilios como ollas viejas, se colgaban en puertas y ventanas y actuaban como alarmas primitivas. Su sonido estridente podía alarmar a la comunidad de que algo no estaba bien, permitiendo que los vecinos se reunieran rápidamente para hacer frente a posibles amenazas. Aunque estos dispositivos eran de una simplicidad absoluta, su efectividad radicaba en su capacidad de activar una respuesta comunitaria inmediata. Era un sistema que no dependía de tecnología avanzada, sino de la vigilancia constante de las personas. Curiosamente, los animales también desempeñaban roles poco convencionales en la protección de las propiedades rurales. Los gansos, por ejemplo, se usaban para mantener a raya a los intrusos. A diferencia de los perros, que podían ser más fácilmente sobornados o manipulados, los gansos eran considerados animales impredecibles y más difíciles de sobornar. Su naturaleza ruidosa y agresiva los convertía en centinelas perfectos para las casas y granjas, ya que su actitud territorial los hacía dispuestos a defender su entorno sin necesidad de ser entrenados específicamente para ello. Un caso particularmente famoso se documentó en 1350, cuando un granjero, al ver a un noble acercarse a su propiedad con malas intenciones, liberó a sus gansos, quienes rápidamente se encargaron de ahuyentar al visitante. El noble quedó tan sorprendido por la agresividad de los gansos que abandonó su intento de ingresar a la granja. Este episodio resalta cómo, incluso en una época en que la tecnología no existía, el ingenio humano y la adaptabilidad de los animales podían asegurar un nivel de protección considerable. La seguridad nocturna en las comunidades rurales también jugaba un papel fundamental. Debido a la falta de patrullas de vigilancia o fuerzas armadas disponibles, las aldeas se organizaban de manera colectiva para realizar turnos de vigilancia durante la noche. Este sistema resultaba especialmente crucial durante la cosecha, cuando los almacenes de alimentos y otros recursos valiosos podían convertirse en un objetivo para los ladrones. La vigilancia nocturna no solo implicaba la presencia física de los aldeanos, sino que también simbolizaba la unidad y el compromiso de la comunidad en la protección de los bienes comunes. A quienes no cumplían su turno de vigilancia se les imponían sanciones severas, como la obligación de entregar varios pollos o animales a la comunidad, lo que aseguraba que todos los habitantes entendieran la importancia de mantener la seguridad. Estos turnos de vigilancia también promovían el sentido de responsabilidad colectiva, haciendo que la protección no recayera sobre un individuo o una pequeña élite, sino sobre todos por igual. El sistema de cerraduras medievales era otro ejemplo de cómo la seguridad en los hogares dependía tanto de la sofisticación de las técnicas de los ricos como de la inventiva de los campesinos. Los aristócratas y la nobleza, por supuesto, tenían acceso a cerraduras complejas, que en algunos casos requería el uso de múltiples llaves para abrirlas.
Un claro ejemplo de ello se encuentra en la ciudad de York, donde se descubrió una cerradura de 1375 que necesitaba 3 llaves diferentes para desbloquearse. Este tipo de cerradura, extremadamente avanzada para su época, reflejaba la preocupación por la seguridad entre la élite, que, al no depender de la fuerza física para protegerse, se valía de sistemas de seguridad sofisticados y costosos. Por otro lado, los campesinos, que no disponían de los recursos para crear cerraduras tan elaboradas, recurrían a su inventiva para diseñar sistemas más simples pero igualmente eficaces. Aunque sus cerraduras no eran tan sofisticadas como las de la nobleza, empleaban mecanismos sencillos que garantizaban una protección funcional. Los campesinos solían emplear sistemas de cerradura de madera y hierro, a menudo con pestillos que se podían asegurar desde el interior. Aunque estas cerraduras no tenían las complejidades de los mecanismos utilizados por los aristócratas, su utilidad estaba en su simpleza y en la capacidad de disuadir a posibles ladrones o intrusos. Sin duda alguna, la seguridad en las comunidades rurales medievales no dependía de la riqueza ni del poder militar, sino de la solidaridad y el ingenio colectivo de sus habitantes. Mientras que los imponentes castillos de los nobles proporcionaban una protección física considerable, era en las aldeas y entre los campesinos donde, a través de la cooperación y la creatividad, se desarrollaban sistemas de seguridad que, aunque sencillos, resultaban extremadamente eficaces. En una época carente de las avanzadas tecnologías que conocemos hoy, las comunidades medievales se organizaron de manera que la protección se convirtió en un esfuerzo conjunto, basado en la vigilancia constante, el ingenio y la ayuda mutua. Utilizando métodos que, aunque ahora nos puedan parecer primitivos, fueron fundamentales para la supervivencia en su momento. Demostraron que la seguridad no siempre depende de la sofisticación tecnológica, sino de la capacidad humana para adaptarse, colaborar y defender lo que más valoraban. Y de nuevo por este espacio. Si te ha interesado este fascinante tema sobre la seguridad medieval, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más historias y curiosidades sobre la historia y la cultura. Activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.